libro de Ezequiel capítulo 37. Yo sé que es un capítulo bien conocido, ¿no? El libro de Ezequiel. Del versículo 1 al versículo 10. Puede que no leamos todos los versículos, pero al menos esos 10 son más interesantes para lo que hoy vamos a hablar. Me gusta que uno de la congregación que sepa leer pueda ponerse de pie y leernos esta parte de la Biblia. Ezequiel 37 del 1 al 10. Un voluntario, sí, si quieres. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Aleluya. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque tenemos una oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu glorioso nombre. Padre, de ti quiero hablar. Háblanos, Espíritu Santo, tráiganos en revelación lo que está en tu corazón. El que conoce los corazones de los aquí presentes eres tú, Señor. Háblanos. Tu voz queremos oír. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo siempre digo a la gente que nosotros los guineanos aprendemos el español. No lo tenemos como muchos pueblos que fueron colonizados por España, porque nosotros tenemos nuestro propio idioma. De hecho, por ejemplo, si hablo con Ana, que es mi hija, muy poco por hablar con ella en español. Hablamos en nuestro idioma. Si hablo con el pastor Benjamín, también. Pero el español lo aprendemos como el francés también, como otros tantos idiomas. Así que siempre que predico en España, yo le digo a la gente, por favor, más que prestar oído al español, que a veces muchos dicen, no fluye. Otros dicen, sabe hablar. En este mismo retiro que salimos, una mujer se nos acercó y me preguntó, ¿por qué cuando os presentaron allá en el retiro no hablaste? ¿Es que no sabes hablar español? Yo dije poco, yo sé hablar poco, pero que no pude hablar porque no me dieron tiempo para hablar porque teníamos solamente 5 minutos y 3 personas difícilmente pueden compartir gran cosa en 5 minutos. Así que, por favor, esto es lo que yo te pido en esta mañana. Deja de querer escuchar el español. No venimos aquí para predicar español, venimos aquí para predicar la palabra de Dios. Aleluya. Este capítulo que hoy acabamos de leer, en ocasiones mayormente la gente habla de el Valle de los Huesos Secos. Hay una iglesia en Guinea que tiene por nombre Valle de Milagros. Es una iglesia de un profeta. Y este profeta, yo no sé si por ser su iglesia, tener esta iglesia este nombre, él se llama Ezequiel. Entonces, yo no voy a hablar mucho del Valle de Milagros, sino realmente aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso.
el pueblo de Dios, Judá, Israel, fueron deportados a Babilonia. Algo que había sido ya predicho desde hacía muchos años. Esto fue predicho desde el profeta Isaías. Y los que más o menos leemos la Biblia, cuando el rey Ezequías se puso enfermo y vinieron los de Babilonia a visitarle, él les mostró todo lo que él tenía de poder, todo lo que él tenía de armas de guerra, y el profeta Isaías fue a él y le dijo: mira, lo que has hecho hoy con los babilonios, Dios declara que todo lo que tú tienes, desde tus mujeres, tus hijos, todo lo tuyo será llevado a Babilonia. Lo malo de Ezequías fue, los que se acuerdan, porque Ezequías estaba enfermo, oró porque Dios le había profetizado a través de Isaías y le había dicho que vas a morir. Pero él oró pidiendo a Dios clemencia, diciéndole a Dios: mira cómo he andado delante de ti de manera recta. Y Dios escuchó su oración, volvió a mandar al profeta a decirle: ya no morirás, te garantizo 15 años más de vida. Pero este mismo Ezequías, cuando se recupera y Dios le vuelve a hablar a través del mismo profeta de que tu pueblo será llevado en cautiverio a Babilonia, ¿sabe lo que él dijo? No, porque Dios le dijo: esto va a suceder después de tu muerte. Pero Ezequías dijo: buena es la palabra que me estás declarando, porque lo más bueno de los buenos es que esto sucederá después de mí. Al final sucedió. El profeta Jeremías habló mucho que el pueblo de Israel, tanto Judá que el reino del norte, iban a ser deportados a Babilonia. Porque el pueblo de Israel en este tiempo estaba en declive. La idolatría era a un nivel superior y no se arrepentían. De las veces que fueron amonestados por el profeta Jeremías, ninguno se arrepentía, no volvieron atrás, hasta que Dios habla a través del profeta Jeremías y le dice: el pueblo de Judá, Israel, serán deportados a Babilonia y pasarán ahí 70 años. Pero al cabo de los 70 años serán devueltos a su tierra. Eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Dios declaró esclavitud. Dios declaró sufrimiento. Dios declaró que iban a pasar en cautiverio en un país lejano. Pero el mismo Dios de gracia declaró que iban a ser devueltos a su tierra. Dios es bueno. Ellos no volvieron a clamar a Dios para que Dios cambie de actitud, pero Dios en su gracia, en su misericordia, dijo: estaréis ahí por 70 años, pero al cabo de los 70 años seréis devueltos. Esta promesa seguía ahí. Ezequiel, donde hemos leído, fue deportado a Babilonia y su ministerio profético mayormente tuvo su enfoque en los que fueron deportados a Babilonia. Pero estando en Babilonia, Ezequiel, tanto que profetizaba al remanente de los hijos de Israel que estaban en cautiverio, que también las profecías iban también dirigidas al pueblo de Israel, tanto como no se arrepentían, pero que al final hubo una nueva declaración de parte de Dios: mi pueblo volverá a su tierra.
Mi pueblo volverá a su tierra. ¿Qué quiere decir? El gozo que les hace falta, yo les daré el gozo. La esperanza que no tienen, yo les daré esperanza. Los problemas que tienen, los daré solución. Dios lo va a hacer, lo iba a hacer, como lo quiere hacer en todo momento. Pero lo que Dios siempre ha deseado para cumplir sus promesas es que tenga a alguien a quien usar. Amén. Este es el mensaje. Dios quiere dar cumplimiento a sus promesas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos promesas, me parece. ¿Hay alguien que tiene alguna promesa de parte del Señor aquí? Yo muchas. Como lo decía Ruth, yo tengo promesas que Dios me ha hablado y no los comparto con nadie. Solamente estoy orando para ver el cumplimiento de esta promesa. Y promesas muy relevantes. Y yo sé que Dios es fiel a sus promesas. Porque Él dice que aunque nosotros fuéramos infieles, pero Él sí permanece fiel. Tenemos promesas. Y si tú no sabes que tienes promesas, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, tiene múltiples promesas. La promesa era que el pueblo de Israel iba a volver a su tierra. Iban a disfrutar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Estando Ezequiel en Babilonia, es cuando Dios le usa como profeta, porque su ministerio profético no fue visto cuando estaba en Judá. Su ministerio profético fue mayormente en Babilonia. Y Dios le habla a Ezequiel. Cuando Ezequiel, si miramos muy bien el capítulo 36, él profetiza que mi pueblo volverá a su tierra. Y esta promesa tenía que cumplir. Es cuando en el capítulo 37 que hemos leído, Dios le lleva a Ezequiel. Ezequiel dice, en el espíritu de Jehová. Ahora voy a hablar de los pasos para que el cumplimiento de la promesa se haga visible. ¿Qué hay que hacer? Solamente hablaré de 3 cosas. ¿Sabe lo que yo le dije a la gente de la iglesia donde estoy pastoreando? Que a medida que voy cumpliendo años, lo tienen mal. Antes yo predicaba 15 minutos, 20. Pero al paso del tiempo, como voy cumpliendo años, voy predicando 1 hora. Y yo sé que cuando tenga 70, va a ser grave, ¿no? Así que aguanten un poco porque solo será para este domingo y hasta el próximo año, quién sabe. Así que hablaré de 3 cosas. Primero, algo de lo que también recibimos en el último día del retiro, que es la intimidad con Dios. Dios se revela a Ezequiel. Ezequiel declara, me llevó en el espíritu de Jehová. ¿A quién Dios puede llevar en el espíritu? Al que está en el espíritu. Dios no puede llevar a uno en el espíritu si esta persona está en la carne. Dios lleva a uno en el espíritu porque los espíritus se conocen, se conectan. ¿Habéis visto cuando Elizabeth saluda a María, no? María saluda a Elizabeth. ¿Qué pasa? Dice, el bebé que está en el vientre se movió. ¿Por qué? Porque tanto lo que estaba en María que lo que estaba en Elizabeth tenían un mismo poder. El espíritu fue lo que dio a María concebir
como lo dio también a Elizabeth. Y esos dos espíritus se conectaban. Así que Dios se conecta porque Dios es espíritu y se conecta con los que también viven en espíritu. Todos queremos ver el poder de Dios, ¿verdad que sí? Todos queremos ver la manifestación de Dios. Todos queremos ver el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Pero el requisito primario es que estemos en espíritu. Me llevó en el espíritu de Jehová, porque una persona espiritual ve las cosas a nivel espiritual. Y una persona carnal ve las cosas en la carne. Y yo te digo una cosa, las cosas pueden ser difíciles aparentemente como sean, pero cuando tú estás en el espíritu, se ven de otra forma. Porque una persona que está en el espíritu no vive aquí, vive allá. Y desde allá, cuando tú miras las cosas desde allá, las ves muy bajas, las ves muy pequeñas, las ves muy reducidas. Me acuerdo de un chico de nuestro pueblo, ¿cómo se llama los que tienen miedo a las alturas? ¿Ah? ¿Vértigo? Bueno, eso. Este tenía miedo a las alturas y subió tan solo un poquito así en el árbol para picar atangas. Atangas, aquí no hay, ¿no? Bueno, él subió, no llegó a nada, solo que tenía miedo a las alturas y cuando él miró así dijo, ya os veo como pajaritos. Esto es lo que pasa cuando uno vive en espíritu. Puede tener problemas y problemas gigantescos, pero cuando vive en espíritu, ve los problemas como pajarillos. Ezequiel estaba en espíritu y Dios le llevó en el espíritu para que empiece a ver las cosas en el mundo espiritual. Y cuando tú ves las cosas en el espíritu, la situación es diferente. Yo he pasado por momentos difíciles en la vida, muy difíciles. Pero lo que me ha hecho superar las situaciones difíciles en la vida es que me refugio en Dios. Aunque nada se ha resuelto, digo la verdad, pero cuando me conecto con Dios y Dios me habla, salgo de ahí como que todo está resuelto. Esto es lo que Dios quiere, vivir en espíritu. Las cosas se complican con los carnales. Cuando miramos las cosas en la carne, cuando las juzgamos en la carne, cuando todo es carne, 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 la verdad, nada se cambia. En cambio, todo se complica. De hecho, la Biblia dice, aunque andemos en la carne, pero no militemos según la carne, porque en realidad yo tengo carne, usted también, pero Dios es espíritu y quiere que nuestra conexión con Él sea espiritual. Amén. Así que Ezequiel estaba en el espíritu. Y cuando uno está en espíritu es cuando tiene la conexión con el ser supremo espiritual que es Dios. Dios no se relaciona con nuestra carnalidad, porque nuestra carnalidad bloquea a Dios, como que le eclipsa. No le eclipsa como Dios, sino que le eclipsa nuestras vidas. Pero cuando nosotros vivimos en espíritu, la verdad es que la manifestación de Dios se hace más evidente. ¿Qué pasa cuando uno está en la intimidad con Dios? Aquí vemos algo entre Ezequiel y Dios. Dios, Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me hizo pasar y me mostró un valle lleno de huesos. Huesos secos en gran manera. Ezequiel fue mirando
porque el espíritu le llevaba a mirar. Yo creo que lo veía en espíritu. Y cuando Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué has visto? Y él dice, veo un valle lleno de huesos y huesos secos en gran manera. Y Dios le pregunta, de acuerdo a lo que tú has visto, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una interacción entre Dios y Ezequiel. Dios habla con Ezequiel, Ezequiel habla con Dios, interactúan. Aleluya. ¿Quieres ver a Dios? Los hay aquí que quieren ver el poder de Dios, la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. ¿Quieres verlo? Interactúa con Dios. Nos toca interactuar con Dios. Que Dios te hable y que tú también puedes hablar a Dios. El problema de hoy, tenemos dos graves problemas. Uno, si Dios nos habla, como nos habló en el retiro, como nos habló el domingo pasado, como nos está hablando en el día de hoy, nos quedamos y no hacemos nada. Esperamos el próximo domingo. Pero Dios quiere que interactuemos con Él. Cuando Él nos habla, que también nosotros también podamos hablarle en oración. Los hay que cuando las cosas no van bien, es cuando están tomando como que el mundo se les cae encima. Ya no saben ni dónde Dios vive. Yo te lo voy a decir ahora. Vive tan cerca de ti. No está lejos. Porque si le ves como un Dios que está en el cielo, no podrás interactuar con Él. Pero si le ves como un Dios que está cercano a ti, cada mañana te levantarás, aunque no ves como quieres ver. Pero te acercarás a Él y le dirás, esto es lo que me está pasando. Veo un vaso, un valle lleno de huesos. Veo todo complicado. Veo todo difícil. Veo todo oscuro. Veo todo sin salida. Pero al menos le dice a Dios, ¿no? Habla a Dios como tú ves la situación. Esto es interactuar, hablar, contarle. El primer problema es que Dios nos habla y nosotros no hacemos caso. El segundo problema es los hay que oran a Dios, pero que no escuchan a Dios. Mira que nuestro segundo problema es que nosotros hablamos con Dios en oración, porque yo sé que los hay que oran, pero no prestamos oído a lo que Dios nos habla. Porque los hay que oran, Señor, empieza a orar y después de esto, ¡boom! Se le llegó todo en la mente lo que tiene que hacer para este día y ya se fue. No escuchan a Dios. Este tipo de oración tampoco vale, porque cuando tú te acercas a Dios en oración, Dios también te quiere hablar. Porque hay momentos en los que, como ya lo he dicho, hasta aquí, de una manera visible, humanamente hablando, no ves la respuesta de tu oración. Pero cuando Dios te habla al corazón, es como ya tiene la respuesta. Pero si tan solo le hablas y no escuchas para que te hable, como los niños de mi pueblo, cuando pelean ahí fuera, están jugando y un mayor está aquí, vienen y te cuentan, no, me ha hecho tal, y antes de que tú reacciones, él ya se fue. Ni espera para que tú le digas qué ha pasado. Muchos somos así delante de Dios. Señor, 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 tú le cuentas todo, y cuando Él te quiere decir, calma, yo lo tengo todo bajo control, ya te he dado respuesta a esta situación, es cuando en el momento tú sales.
debemos de interactuar con Dios. Porque cuando interactuamos con Dios, lo que más ayuda, antes de que tú tengas la respuesta visible, es la paz interior. Y la paz interior nunca llega si tú no interactúas con Dios. Porque si tú le hablas a Dios, Dios también te tiene que hablar. Ezequiel, ¿qué ves? Yo veo un valle lleno de huesos. Aquí hay desesperación. Aquí no hay esperanza. Aquí no hay salida. Y le pregunta a Dios, ¿y tú crees que algo puede suceder aquí? Es lo segundo. Ezequiel le responde a Dios, tú lo sabes. Amén. Tú lo sabes. Ezequiel está hablando al que sabe todas las cosas. Al que yo te invito en esta mañana que interactúes con él, que vivas en intimidad con él. ¿Por qué? Porque él sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que Ezequiel está diciéndole a Dios? A pesar de lo que yo veo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la condición, a pesar de la situación, todo depende de ti. Todo depende de Dios. Para una vida espiritual próspera, depende de Dios. Para el éxito de tu ministerio, depende de Dios. Para el cambio de tu situación económica, depende de Dios. Para que la situación salga del lamento a baile, depende de Dios. Ezequiel le dice a Dios, a pesar de lo que yo veo, pero no depende de mí, depende de ti, tú lo sabes. Cuando declaramos nuestra dependencia en Dios, es cuando Dios empieza a actuar. Muchos ya no sabemos depender de Dios. Muchos cuando quieren un trabajo dependen de su currículum. He estudiado esto, he estudiado esto, he estudiado esto, he estudiado esto. Y a veces tú pones un montón de cosas que tú has estudiado, tú lo pones ahí donde tú solicitas el trabajo y nada. Pero cuando tú le dices a Dios, a pesar de todo, yo dependo de ti. Yo te aseguro de que Dios hará lo que tú no crees. Yo dependo de ti. Yo cuando vivo, yo le digo a Dios, a veces cuando compro el billete de avión, tengo el visado, tengo todo organizado, yo le digo a Dios, aquí tengo el visado, aquí tengo mi billete, pero este visado no me puede hacer viajar. Este billete no me puede hacer viajar. Si tú quieres que yo viaje, viajaré. Y si no, me quedo en casa. Porque yo dependo de ti. Y es verdad. Muchos, una vez se burló de mí mi hijo, cuando yo estaba ahorrando y me decía, esto casi últimamente ya no lo hacemos. Yo le dije, yo sí. Cada vez que ahorro, cada vez que como, debo darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a comer y te llega una noticia que te va a hacer dejar el plato y ya no puedes comer. Yo dependo de Dios para que yo empiece a comer y termine de comer. Yo dependo de Dios para que yo monte en el coche y que llegue al destino. Realmente dependemos de Dios. No dependemos ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra fuerza, ni de nuestro conocimiento, ni de nuestra comodidad. Dependemos de Dios. Y cuando tú declaras a Dios que como quiera que sea la situación, yo dependo de ti, Dios se encarga de tomarte de la mano y colocarte donde debe colocarte. Ezequiel veía todo oscuro, difícil.
humanamente hablando, pero declaró una palabra que después de eso le hizo a Dios empezar a obrar. Fíjense de que Dios no empieza a obrar antes de que Ezequiel declarase su dependencia en él. ¿Habéis seguido la lectura, no? No, antes de que Ezequiel declare a Dios, decirle, tú lo sabes. Dios no operó. Pero cuando Ezequiel declaró a Dios, Señor, tú lo sabes, a pesar de que los huesos están secos, y están secos en gran manera, pero tú lo sabes. Te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿De quién o de qué dependes? ¿Depende de ti? ¿De tu habilidad? ¿De tu sabiduría? El que se levanta en la mañana y empieza a trabajar y ve el horario que ya se le cae encima y no puede decirle a Dios, gracias porque me has hecho levantar en esta mañana. Yo creo que depende de él mismo. El que depende de Dios no se levanta en la mañana antes de y empezar a trabajar, antes de darle gracias a Dios, porque en realidad nadie de los que estamos aquí puede levantarse en la mañana si no es Dios permitiéndoselo. Pero es bueno que le declaremos esta dependencia a Dios. Señor, yo dependo de ti. Esta situación en la que estoy pasando, dependo de ti. Por muy oscuro que vea, pero tú sabes hacer que donde hay oscuridad, tú traes la luz. Tú sabes hacer que donde hay un desierto, tú traes agua. Este es el Señor, al Dios que yo conozco. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando declaramos nuestra dependencia en Él. No cuando declaramos, no cuando confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia, en nuestro conocimiento, no. Como hoy en día estoy asistiendo a un centro bíblico y tengo un compañero que cada vez que nos dan ejercicios, lo que él hace, coge su teléfono, va a la IA, ahí es donde adquiere su conocimiento. No. Toda la sabiduría está en el corazón de Dios. Y muchos al día de hoy dependen de la IA. Cada cosa le pregunto, cada cosa le consulto, cada cosa, como que la IA es donde el mundo depende. Es inteligencia artificial. Pero Dios no es artificial. Él es Dios eterno, el que era, el que es y el que ha de venir, el que para siempre es el mismo. Pero muchos dependen de estas cosas que son tan superficiales en vez de depender de Dios. Muchos dependen por su salud de los médicos. Ningún médico sana. Perdonadme los médicos, esta es la verdad. Dios es el que sana. Pero yo creo en los médicos. Me voy al hospital. De hecho, ayer estuve en el hospital. Pero realmente no dependo de los médicos para mi salud. Dependo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que yo viva, viviré. Y un médico no decide por mi vida, sino Dios. Si te digo esto, te puedo decir más cosas. Solo te quiero decir que tú entiendas que para que Dios empiece a obrar, declara tu dependencia en Él. Declara tu dependencia en Él. Dile, Señor, esto depende de ti. Por muy difícil que lo esté pasando, pero mi vida depende de ti. Por muy complicado que sea la situación, pero mi vida depende de ti. Por muy difícil que sea esta enfermedad, el diagnóstico que han dado sobre este tema, pero yo dependo de ti. Cuando tú declaras a Dios tu dependencia, le estás diciendo, empiece a obrar a tu forma. Aleluya. Esta es la realidad.
Y por último, que yo sé que cuando uno predica y dice por último, la gente se alivian por dentro y dicen, por fin. ¿No, verdad? Sí, sí. Yo tampoco predico siempre. Cuando el predicador dice, por último, y ya sabe que es el peor de los pecados que cometen los predicadores. Sí. Por último, y por último, y por último, ya pasa una hora con este por último. Así que, por último, lo que hace a Dios operar, que la situación se cambie, que las promesas se cumplan, que los cautivos vuelvan a su tierra, hace falta la obediencia. ¿Qué hace Ezequiel? Hice como me fue mandado. Pasa por alrededor de los huesos, pues pasa. Profetiza a los huesos. ¿Cómo? ¿No es difícil aceptar eso? ¿Cómo voy a hablar a los huesos? Y siendo tan secos, y secos en gran manera. Se habla a los oyentes, a los vivos. Pero Dios le dice, profetiza, habla a los huesos, diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Sobre vosotros haré subir carne, tendones, os cubriré de piel. Ezequiel profetiza. ¿Esto qué es lo que estamos hablando de la obediencia? Y cuando profetizó, subió carne, tendones, piel se cubrió sobre ellos, pero estaban muertos, porque no había en ellos espíritu. Y Dios le vuelve a decir, la obra sigue. Profetiza al espíritu. Di, espíritu, sopla desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel volvió a hacer lo mismo que Dios le mandató. Y cuando él profetizó esto, pues se levantó un ejército numeroso. Aleluya. Este es el remanente, este es el pueblo de Dios volviendo a su tierra. Que lo que estaba en desesperación, Dios dice, fuera la desesperación. Los que estaban en la esclavitud, Dios dice, ya acabó la esclavitud. Lo que estaba perdido, Dios dice, ya lo llevo a la recuperación. Este ejército que Ezequiel está declarando aquí. Pero para que esto suceda, te estoy diciendo, hace falta obediencia. Uno no obedece porque entiende. Uno obedece porque el que le manda sí que entiende. Yo no entiendo, pero Dios entiende. Yo no sé, pero Dios sabe. Por eso le obedezco a Dios. No tanto porque yo lo entiendo. Hoy en día la gente trata de entender todo. Pero yo te quiero decir algo. Cuando tú quieres obedecer a Dios, tu entendimiento quedará pobre. No podrás entender a Dios en todo. Hace falta obedecer a Dios en todo, porque Él es el que entiende. Él es el que sabe. Cuando Dios te dice, avanza, aunque tú no sepas cómo dar el primer paso, pero avance, porque Él sabe qué es lo que va a hacer. Cuando Él te diga, para, aunque tú tengas toda la capacidad de correr, pare, porque Él sabe por qué te lo dice. Él es el que sabe. Aquí nos toca andar en obediencia a Dios. Para ver el poder de Dios,
para ver la manifestación de Dios, para ver el cumplimiento de las promesas de parte de Dios, para que la situación se cambie en nuestras vidas. Hermano mío, hermana mía, no olvides la obediencia a Dios. Aunque no lo entiendas, aunque tu mente no lo perciba, pero intenta serle obediente a Dios. Son huesos secos. Nunca nadie profetizó sobre los huesos. Pero si Dios me manda profetizar sobre los huesos, profetizaré sobre huesos. España es difícil. En muchos sentidos. Pero lo que Dios quiera que tú hagas en España, si te habla para que lo hagas, hazlo. Digo la verdad, me impresiona ver el crecimiento de esta iglesia. Deseo de parte de Dios para que Dios vuelva a hacer que esta iglesia sea más creciente. Pero está en España. Estamos haciendo una obra de construcción en Bata. Yo pensé, no, nosotros cada uno los que estamos aquí al menos tenemos nuestra casita bien acomodada, pero donde estamos sirviendo a Dios últimamente no está bien. Y parecía una locura cuando me lancé con la idea, porque ahora mismo la economía en Guinea está por los suelos. Pero yo dije, lo vamos a hacer. Y lo que yo veo, yo lo dije a Dios ayer mismo. Señor, este diseño que hoy en día estamos llevando a esta iglesia, ni fue diseñado por mí, ni fue diseñado por ningún hermano de la iglesia, fue diseñado por ti. Simplemente me diste la idea, lo concibí, pero tú mismo estás colocando cada ficha en su lugar. Simplemente tengo que serle obediente a Dios. Si empiezo a preguntarle, ¿y dónde voy a sacar el dinero? No, el dinero no lo tengo, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Como quiera hacerlo, lo hará. Solamente obediencia. Pero no lo entiendo, ni soy capaz de hacerlo. Pero Dios, si me dice hacerlo, lo haré, porque Él sí es capaz. Y la obediencia tiene que ver con seguir las indicaciones. Seguir las indicaciones de la obediencia. El primer paso, pasea por todo alrededor de los huesos, ¿no? El segundo paso, profetizar sobre los huesos. El tercer paso es clamar por el Espíritu que sople sobre estos muertos. Hay que seguir las indicaciones. Y te quiero decir algo. Cada uno de los que estamos aquí, Dios le da sus propias indicaciones para que le sea obediente. Las indicaciones que Dios me da a mí, no siempre van a ser las mismas que te va a dar a ti. Pero tú debes saber qué es lo que Dios te dice hacer, como te dice que lo hagas. Siga las indicaciones y verá la gloria de Dios. Muchos se quejan contra Dios. En mis oídos lo he escuchado. Estuve predicando en la iglesia donde soy pastor y después de la predicación una hermana estaba protestando y decía, esta lluvia que dicen que va a llover, ¿por qué solo llueve en cierta gente y en otros no? ¿Por qué la lluvia llueve en cierta gente y en otros no? Porque cierta gente sigue las indicaciones y otros no. Esta es la verdad. Cuando Dios me dice, ahí, hasta ahí, y cuando llegues ahí, haz esto, y sigo cada pisada, cada paso que Dios me indica, voy camino a ver la gloria de Dios. Pero cuando yo no sigo las indicaciones tal cual Dios me las va indicando, yo no voy a ver la gloria de Dios. Cuando Dios ungió a Saúl, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del relato, no?
fue ungido por Samuel. Samuel le dice, cuando llegues a tal lugar, verás esto, se acercarán a ti. Cuando llegues a tal lugar, encontrarás a uno que tiene pan. Cuando llegues a tal lugar, hasta que llegarás a un lugar donde la gente estarán profetizando. ¿Qué tiene que hacer? Entra ahí. Y cuando entres ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y él también empezó a profetizar. Es cuando la declaración que Dios tenía que hacer con él, Dios lo hizo a través de los profetas. Dios le dice, todo lo que te viniera en la mano, ya es momento que lo hagas. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Seguir las indicaciones. Las indicaciones tienen tiempo. Porque los hay que le pide a Dios algo hoy y Dios se lo da mañana. O justamente hoy. Y hay otro que Dios dice, no, tú tienes que tener paciencia. Pero los hay que se revientan antes de seguir las indicaciones de Dios. Porque Dios me puede decir, tienes que tener paciencia. Amén. Para ver mi gloria, paciencia. Y si yo no tengo paciencia, Dios tenía que darme lo que yo necesitaba, sí. Pero ¿cuándo? En su momento. ¿Qué me hacía falta? Seguir sus indicaciones. 3 cosas. Intimidar con Dios, que tiene que ver con interactuar con Dios. Lo segundo, dependencia en Dios. Y tercero, obediencia. Para que la manifestación de Dios se haga visible en nuestras vidas. Y cuando Ezequiel pasó por todos esos pasos, se levantó un ejército numeroso. La declaración es, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, volverá a su tierra. La promesa que di a través del profeta Jeremías, que después de los 70 años ya tiene su cumplimiento. No importa el tiempo. Las promesas de Dios son sí y amén. La intimidad con Dios. No podemos tener a un Dios que solamente le vemos en ocasiones o nos acercamos a Él en situaciones. Dios quiere hijos, hijas que tienen esta estrecha relación, esta comunión íntima con Él. La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es para aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Para conocer las profundidades que residen en el corazón de Dios, hace falta que tengamos una comunión íntima con Él. Hace falta que interactuemos con Él. Hace falta que andemos en obediencia a Él. Hoy quiero que oremos.